senadora, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Sí, gracias. Buenas tardes, Celia. Mucho gusto saludarles. Al contrario, senadora, pues hemos visto ya estas voces de activistas, artistas, especialistas en la materia, pero también qué voces a nivel internacional, senadora, Naciones Unidas, Comisión Interamericana. ¿Qué va a pasar en el Senado de la República? ¿También se va a desoír estas voces en la Cámara Alta? Bueno, pues yo espero que no. Yo espero que haya sensibilidad y compartan la preocupación nuestra respecto de que esta minuta que llega a la Cámara de Diputados pues no puede ser aprobada. Me parece que no da respuesta al problema de inseguridad que tenemos en el país. Me parece que la seguridad pública tiene que atenderse como un asunto prioritario y se tiene que trabajar para lograr tener calles, poblados totalmente seguros para cualquier persona. Hoy, por desgracia, cada vez encontramos menos condiciones en prácticamente todo el país. Hay situaciones muy graves a ciertas horas del día o de la noche, en algunos lugares en donde es prácticamente un peligro transitar, y eso no se puede ocultar. Entonces, yo creo que la exigencia de que haya corporaciones policíacas que asuman su responsabilidad, que estén debidamente preparadas, que garanticen la seguridad de todas las personas, que cada una en su espacio y en su orden de gobierno estén debidamente profesionalizadas, pues es algo que queda y que sigue estando pendiente y que no se va a resolver definitivamente con esta minuta que nos manda la Cámara. Porque el problema ya lo tenemos, o sea, ya están en las Fuerzas Armadas en las calles, no es que con esta ley vayan a estar en las calles, ya están en las calles, entonces pues no estamos cambiando lo que hoy estamos, por desgracia, viviendo ya, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay que pensar en otra cosa y yo no veo que esta minuta de la Cámara de Diputados esté cumpliendo con esa dando respuesta a esa preocupación que la sociedad está reclamando. Precisamente sobre la minuta, senadora, en esta ruta legislativa, ¿en dónde se encuentra? ¿Ya está pues trabajando Comisiones Unidas? ¿Cuándo van a convocar? ¿Qué sigue en ese sentido para este análisis y pues en su caso dictaminación de esta minuta? ¿Cuándo trabajarán Comisiones Unidas? Pues mire, hemos pedido que haya discusiones, estamos empezando a tener algunas discusiones, no sabemos cuándo se vaya a convocar de manera formal por las comisiones que van a dictaminar. Hemos solicitado que no haya apresuramientos, que hagamos las valoraciones de todos los reclamos que nos han hecho las organizaciones no gubernamentales. El día de ayer tuvimos una reunión muy importante con la presidenta de la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la Comisión de Gobernación, que lleva la pauta de esta discusión en el Senado de la República, y me parece que tenemos que atender de manera puntual cada una de las preocupaciones debidamente fundamentadas y argumentadas que dieron el día de ayer en esta reunión de trabajo las organizaciones no gubernamentales que estuvieron con nosotros en el Senado. Así que todavía no tenemos algo concreto. Yo no puedo aventurarme a decir que van a convocar el día de hoy, todavía no lo sé, pero estaremos atentos al momento en que empiecen las discusiones. Por lo pronto estamos discutiendo con algunas senadoras, senadores, en el sentido de que compartan con nosotros la preocupación, que además es totalmente coincidente con el de las organizaciones. Senadora, muy buenas tardes. La saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? Brenda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntarle cuáles son los puntos de más en los que se ha debatido más de esta ley o cuáles son los puntos más delicados de esta ley. El más delicado es que es una minuta totalmente inconstitucional, no solamente violenta el artículo 21 en la Constitución, violenta el artículo primero en la Constitución, varios artículos del primer capítulo, entre ellos, por supuesto, nos preocupa mucho el 29 constitucional, es decir, invade también el ámbito de las entidades federativas. Yo creo que el sustento fundamental en el que está inscrita no cumple con la rigurosidad de ser inscrita en el respeto a la Constitución, el marco jurídico fundamental del país. Además, insisto que no está ni siquiera legitimando la presencia de las Fuerzas Armadas
como lo han pedido, sino que me parece que se extralimitan en la decisión de que las Fuerzas Armadas acompañen en todo lo que el presidente decida, de manera que no le pone un alto, no indica que transiten hacia sus cuarteles después de que se atienda lo más importante, que es las corporaciones policíacas. Es decir, además es muy peligroso la connotación que tiene de criminalizar las manifestaciones. Me parece que es una ley que tiene muchos defectos en la confusión de lo que es cuando estás frente a asuntos que están inscritos en la seguridad nacional y cuáles tienen que ver con la seguridad pública, y entonces es alrededor de un tema que es la seguridad interior, que desde mi punto de vista no tiene pies ni cabeza ni está respondiendo, insisto, al clamor de la gente que está exigiendo una ley, en todo caso de seguridad pública, que atiende el problema de inseguridad y determine con toda puntualidad también compromisos de los gobernadores, de los municipios, de la federación, para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles a partir de que constituyan las corporaciones que necesita la sociedad. De tal manera que tiene muchos defectos la ley que se pretende aprobar. Creo que además violenta también el marco que debemos respetar en las entidades federativas, porque no tenemos facultad, un mandato para legislar e intrometernos en los temas que tienen que ver, los asuntos que están conferidos en la Constitución reservados para las entidades federativas. En fin, tiene muchos defectos, no violenta los derechos humanos de manera permanente, desatiende recomendaciones. Creo que hacer un listado es artículo por artículo. Sí. Senadora, esta mañana el presidente del Senado, Ernesto Cordero, se animó a decir que esta ley, había condiciones de aprobar la ley de seguridad interior, e incluso se aventuró a decir que promulgarla antes de Navidad. En ese sentido, preguntarle cómo están los consensos, los votos dentro de la Cámara Alta. ¿Hay posibilidades de revertir esta situación que envió la Cámara de Diputados? ¿Cómo ve usted estas negociaciones? Es una voluntad política del gobierno, particularmente, lo digo puntual, del PRI. Si el PRI no detiene esta decisión de avalar lo que nos manda la Cámara de Diputados, pues sí, lo pueden lograr, tienen la mayoría junto con el Verde y no sé si algunos del PAN también, y lo pueden hacer, y lo pueden totalmente garantizar que se pueda prolongar incluso antes de que termine el año, pero pues me parece que va a ser un error histórico, un error que va a tener, por desgracia, connotaciones que deberíamos estar evitando, sobre todo ahora que vamos a entrar a elecciones, porque el descontento de las organizaciones, pues ahí está, ¿no? Y me parece que estamos obligados a atenderlas. Pues si es así, qué grave, senadora, y vamos a estar pues pendiente de esta discusión, tanto en comisiones, tanto en el Pleno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.